Muy buenos días, amadísimos hermanos, el Señor les bendiga. Estamos un domingo más para celebrar juntos el culto al nombre de Jesús, el culto glorioso, el culto lleno de fe, de expectativa de lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Ya, primer día de la semana, domingo 21 de febrero de este año 2021, nos conectamos para rendir el culto con toda la fe a nuestro Señor. Así que prepara el ambiente en casa, recuerda compartir la transmisión para que otros también puedan conectarse y compartir con nosotros este tiempo de culto. Y saluda también ahí en los comentarios, di aquí estoy dispuesto para celebrar el culto al nombre de Jesús. Adoramos al Señor juntos, nos unimos en la oración, en las alabanzas y también en la palabra de Dios. Así que prepara tu corazón, tu espíritu, disponte para tener un tiempo concentrado en Cristo esta mañana, ¿verdad? Lo mejor que podemos hacer al iniciar la semana, al iniciar el día, es poner nuestros ojos en Jesús, alimentarnos de Él, y Él envía, dice la Escritura, sobre la reunión de los santos bendición y vida eterna. Vamos a declarar este lema que nos ha acompañado durante este año, ¿verdad? Que mi espíritu testifique con poder. 3 veces todos juntos y luego oramos presentándonos al Señor, dedicando este tiempo y pidiendo que nuestro espíritu esté atento a lo que el Señor nos va a decir esta mañana. 3 veces que mi espíritu testifique con poder y oramos al Señor. 1, 2, 3. Que mi espíritu testifique con poder. Que mi espíritu testifique con poder. Que mi espíritu testifique con poder. Padre, gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias, Señor Jesús, porque tú, Señor, provees todo lo necesario para que tu iglesia se reúna, para que tu iglesia, Señor, dé el testimonio del nombre de Jesús. Porque mientras el Espíritu Santo esté en este mundo, el testimonio de Cristo será dado a los corazones de las personas. Señor, tu voluntad se hará trayendo salvación y vida eterna a cada rincón de este mundo. Padre, gracias por el tiempo, Señor, que podemos compartir junto con nuestros hermanos, por la revelación de tu palabra, por la inspiración que nos das en la adoración. Gracias, Padre, por compartir juntos, Señor, el culto a tu nombre. Gracias, Señor, por llamarnos iglesia. Gracias por ser tus hijos, Señor, y por poder compartir la fe en comunidad. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que está mirando la transmisión, aquellos que se están conectando, sean bendecidos, Señor. Aquellos que ven, Señor, la repetición después por las redes, Señor, reciban abundante gracia, bendición, sabiduría, Señor, y que reciban inspiración para escucharte, para oírte y para tener comunión contigo esta mañana a través del culto. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón. Buenos días, amados hermanos. Los saludo en el amor del Señor en este domingo, en esta mañana, en la cual quiero compartir con ustedes una palabra que está en Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amados, tengamos siempre presente en nuestro corazón esta promesa del Espíritu Santo, en donde el Señor nos muestra que el recibir el poder de su Espíritu Santo conlleva siempre querer hablar de Él, siempre querer testificar de Él. Nosotros sabemos que una persona llena del Espíritu Santo lo único que busca es movimiento, es moverse por el Espíritu Santo, es moverse por el Señor Jesucristo. Tengamos siempre presente esto, tengamos siempre en nuestro corazón esto, que tenemos este poder, en el cual este poder siempre nos va a demandar hablar de Él, predicar de Él, que las personas conozcan de este amor, que le den la bienvenida en su vida al Espíritu Santo, que entiendan los beneficios, los frutos del Espíritu. Nosotros en Gálatas nos relata totalmente los frutos del Espíritu. Tengamos estos frutos en nuestros corazones, este amor, la paciencia, la paz, que seamos llenos y revestidos del Espíritu Santo, amados, que en esta mañana podamos entender y ser llenos del Espíritu Santo. Bendiciones a cada uno de ustedes.
Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus En Mateo 6, el Señor Jesucristo le da una serie de consejos a sus discípulos cuando tengan que orar. Lo más impactante se encuentra en el versículo 9, cuando el Señor declara: vosotros pues oraréis así. Y es la oración del Padre Nuestro, es la que está plasmada y escrita para que nosotros la pudiéramos declarar. Bueno, en ese tiempo se las dio el Señor Jesús a sus discípulos. Y cómo esto ha trascendido hasta ahora, el impacto de esa oración. Así que oro en el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, les pueda guiar y revelar más con respecto a esta oración hermosa que el Señor Jesús nos dejó. Así que cantemos y declaremos esta verdad. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo.
nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Sí, Señor, tuyo es el reino, y tuyo es el poder, y toda gloria, y toda honra. Te adoramos hoy, Señor. Eres nuestra adoración. Eres nuestra adoración, papá. Rendimos todo nuestro corazón a ti, Señor. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. Aleluya, Señor, te bendecimos, te damos a ti el honor, la honra, la gloria, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque tuya es la gloria, Señor, por todos los siglos. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, exaltamos tu nombre glorioso y te damos a ti toda adoración. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, por el don del Hijo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, nuestro Padre. Aleluya. Una bendición adorar al Señor, exaltarlo con la revelación que viene de su palabra, con la oración que Él nos enseñó, que teníamos que realizar continuamente. La oración del Padre nuestro. Gloriosa oración. Los días viernes, acuérdate, nos estamos conectando a las 8 para orar cada día viernes y ahí estamos llevando la oración también con el Padre nuestro. Vamos también a adorar al Señor apartando nuestras ofrendas. La ofrenda es parte importante también de nuestra vida de fe, de nuestra adoración delante del Señor, cuando con nuestros bienes servimos también al Señor. De lo que Él nos ha dado, con eso también honramos su nombre y bendecimos el ministerio de su palabra. Así que vamos a orar, vamos a pedir que esto que tú apartas continuamente para el Señor lo reciba y que sea bendición también primeramente para aquel que ofrenda. El apóstol Pablo, cuando habló de las ofrendas, él dijo, más que nada, busco el bien, ¿verdad?, en aquellos que realizan la ofrenda, ¿verdad? Que todo aquel que siembra generosamente, también generosamente cosechará. Así que vamos a orar, vamos a pedir por esto que entregamos al Señor de lo que Él nos ha dado primero.
oramos por la ofrenda, la consagramos diciéndole, Señor, recíbela. Le entregamos con humildad, con gratitud a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, también por la oportunidad, Señor, que tú nos das para ofrendar. Señor, para participar con nuestros bienes del ministerio, Señor, de Cristo, de la obra de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido ofrendar para tu nombre, Señor, y, Señor, ser bendecidos también por ti. Señor, ayúdanos a tener la gracia, la bendición, la fe necesaria, Señor, para llevar una vida continua de ofrenda delante de ti. Señor, ofrendando nuestro tiempo, nuestros recursos, Señor, todo lo que tú nos has dado, entregarlo para ti, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, y te entregamos la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a compartir la palabra esta mañana y hoy día vamos a revisar el contenido del capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Estamos ya finalizando el Evangelio de Marcos. Nos queda solo este capítulo 15, el 16, y comenzando el mes de marzo, ¿verdad? Vamos a llevar adelante el estudio de la epístola a los tesalonicenses. Pastor Marco nos va a estar compartiendo ese estudio que va a estar también glorioso. Así que preparemos nuestro corazón para lo que viene. Y en estas últimas 2 semanas completamos este evangelio que nos ha llevado un año completo de estudio. Así que espero también que este estudio haya transformado, llenado su corazón, y hoy día estamos en el punto cúlmine de todo el evangelio, en la muerte de Jesús, en la crucifixión de Cristo. El capítulo 15 de Marcos resume todo lo que es el proceso del arresto de Jesús, de Jesús frente a Pilato, y luego la crucifixión de Cristo. El capítulo 16, el último de Marcos, nos relata la resurrección de Jesús y la comisión de la iglesia. Así que vamos a ver hoy día, o a resumir, el significado de la cruz. El significado del mensaje evangélico que está centrado en la cruz de Cristo, está centrado en la muerte de Jesús. Es tanto así que, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Corintios, ¿verdad? Él les dice: me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Es decir, el apóstol Pablo les está diciendo: yo me propuse entre ustedes no conocer de ningún otro tema, solo hablar de la palabra de la cruz. Pablo llama ahí al evangelio en 1 Corintios la palabra de la cruz. Es decir, este mensaje de Cristo crucificado, este mensaje de Jesús entregando su vida por la humanidad pecadora. Es el mensaje central de la iglesia, es el testimonio de la obra de Dios en Cristo. Así que como texto base vamos a comenzar y vamos a leer este pasaje de 1 Corintios 1:18. Ya vamos a tomar este pasaje para introducirnos al tema de la palabra de la cruz, y luego vamos a ver 6 puntos, ¿verdad?, sacados directamente del capítulo 15 del Evangelio de Marcos, que nos hablan acerca del significado de la cruz. ¿Qué es lo que significa la cruz para nosotros? Porque para otros, para los que no tienen fe, la cruz es una locura. La cruz no tiene sentido para ellos, pero para nosotros los que creemos, la cruz es el poder. La palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Así que vamos a leer este pasaje y luego vamos a ver estos 6 puntos directamente sacados ahí del Evangelio de Marcos capítulo 15 para mostrarnos el significado profundo de la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:18. Leamos todos juntos la palabra de Dios. Y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Fíjate, el apóstol Pablo está diciendo, este mensaje
que tiene como base el sacrificio de Cristo. Para nosotros, los que ponemos nuestra fe en Jesús, este mensaje es poderoso, este mensaje es capaz de llevar a un pecador al reino de los cielos, de constituir a un enemigo de Dios en hijo de Dios, aceptado, plenamente perdonado y justificado delante del Padre. Es muy poderosa la palabra de la cruz. Es la palabra que ha perdonado a multitud de personas desde el tiempo de Jesús hasta ahora y las ha llevado a ser ciudadanos de ese reino eterno. Entonces vamos a ver, basados en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos, qué significa la cruz. En primer lugar, vamos a decir que la cruz significa sustitución, es decir, que Cristo se pone en el lugar del ser humano y el ser humano en el lugar de Cristo. Y esto está figurado, representado por dos personajes que aparecen solamente en este capítulo, dos personajes muy importantes. El primero es la figura de Barrabás. Barrabás es un preso que está ahí detenido por sedición y por homicidio. Es como el Mesías de la justicia social para los judíos en ese tiempo. Formaba parte de un grupo que luchaba por la libertad política en contra del Imperio Romano. Por eso estaba detenido. Y se presentan el Mesías de la justicia política, de la liberación política y el Mesías de la vida eterna, y la gente escoge. La gente hace su opción y escoge a aquel que los puede liberar del yugo romano antes de aquel que puede librarlos del pecado y de la muerte. Así que Barrabás es una figura muy potente, porque también nos muestra cómo este condenado a muerte sale en libertad y Cristo queda en su lugar. Pilato quiere liberar a Jesús por medio de esta tradición que él tiene cada año en la Pascua. Él liberaba a un preso y le hace escoger a la gente entre Barrabás y Jesús. La gente escoge a Barrabás y Jesús queda condenado cuando Barrabás es liberado. Este es un ejemplo bendito de cómo Jesús se pone en nuestro lugar. Es una ilustración gloriosa que nos muestra que Jesús vino a ponerse en el lugar de nosotros, que éramos los condenados a muerte. La humanidad estaba condenada a muerte, condenada a la separación total y absoluta de Dios, condenada al infierno. Jesús viene y se pone en el lugar de la humanidad caída, y la humanidad es liberada por causa de la obra de Cristo. Este intercambio de Jesús con Barrabás está ilustrando el intercambio que hubo entre el Mesías de la vida eterna y la humanidad caída y pecadora. Hay un traspaso, ¿verdad? Hay ahí una sustitución entre los puestos. Nosotros cargábamos con la maldición, ahora Cristo se pone en el lugar de la maldición para liberarnos completamente. Y la otra figura que complementa el cuadro es la figura de Simón de Cirene. Simón de Cirene aparece en el verso 21 del capítulo 15 y vemos que es aquel que lleva la cruz ayudando a Jesús. Jesús está cargando la cruz hacia el Gólgota, hacia el monte Calvario, y Simón de Cirene es uno de los espectadores que es tomado por los soldados romanos y lo ponen en el lugar de Jesús para que él lleve la cruz. Entonces fíjate cómo Barrabás y Simón de Cirene completan un cuadro hermoso que representa, que figura, que nos da a conocer la obra de Cristo en la profundidad espiritual que ésta tiene. Jesús vino para ponerse en nuestro lugar, y ahora que nosotros hemos sido liberados, nosotros ahora nos ponemos en el lugar de Cristo llevando su cruz. Lo maravilloso de la vida cristiana es poder seguir los pasos del Maestro. Lo más maravilloso de participar en la obra de Dios, en el ministerio cristiano, es que compartimos la vida de Jesús. O sea, nos hacemos semejantes a Jesús. Tú te llamas cristiano, y cristiano significa como un pequeño Cristo, alguien que está replicando en este tiempo lo que Jesús hizo cuando estaba en su ministerio público. Replicamos a Jesús porque anunciamos las palabras de vida eterna de la misma manera que Él, porque damos vida eterna a otros, porque somos rechazados por otros, porque somos injuriados, perseguidos.
todas esas cosas las compartimos con Cristo y esa es nuestra verdadera gloria. ¿Te recuerdas cuando los primeros apóstoles los persiguieron los judíos? Y aparece ahí, ¿verdad?, que Pedro con Juan fueron azotados, y una vez que los liberaron dice que los apóstoles salieron después de haber sido azotados gozosos. Y no era que fueran masoquistas, salieron gozosos por causa de haber padecido por causa del nombre. Es decir, ellos se daban cuenta que estaban sufriendo lo mismo que sufrió Cristo. Se estaban poniendo en el lugar de Jesús. Y todo aquel que se pone en el lugar de Cristo no solo comparte sus aflicciones, sino que también comparte su resurrección y su glorificación. Mi amado, que sea un gozo para ti cada día ponerte en el lugar de Cristo, ¿verdad? Ponerte en el lugar tomando su cruz, es decir, tomando su vida, incluyendo todo, ¿verdad?, la bendición de dar vida a otros por la palabra, la persecución, el escarnio, recibiendo todo lo que Jesús recibió en este mundo para compartir también su resurrección y su vida eterna. Cristo vino, se puso en nuestro lugar, recibió la maldición en nuestro lugar, y ahora en lo que nos resta de vida nos ponemos nosotros en el lugar de Cristo también. Es un cuadro precioso donde Él se identifica plenamente con nosotros, la humanidad pecadora, y nosotros nos identificamos plenamente con Él, con el Mesías que vino a este mundo para liberarnos. El Señor te bendiga, ¿verdad? El Señor te guarde y te permita también participar de su ministerio. Pídele al Señor esta mañana: Señor, que yo pueda servirte, que yo pueda participar en el ministerio cristiano, llevando adelante la palabra del Señor y sufriendo por el Evangelio, penalidades por el Evangelio, de la misma manera que tú lo hiciste. Pablo también, cuando era perseguido, azotado, Pablo estaba diciendo: estoy completando el vituperio de Cristo, estoy completando el sufrimiento de Jesús. Y él se gozaba por tomar la cruz de Cristo. Barrabás y Simón de Cirene nos muestran esta identificación bendita que tenemos con Cristo. Entonces, en primer lugar, la cruz significa sustitución. En segundo lugar, la cruz significa salvación universal. Es decir, esto no fue local, no fue para un grupo de personas particulares. La salvación es para todos, absolutamente. ¿Y dónde entendemos esto? Lo entendemos en el verso 22 del capítulo 15 de Marcos, donde se nos relata el lugar. Fíjate que nos dice que fue en un lugar, en un monte llamado La Calavera, el Gólgota. Y lo importante del Gólgota no es su nombre, sino que lo importante es su ubicación, porque quedaba fuera de las puertas de Jerusalén. Y esto lo interpreta el autor de Hebreos para decirnos su significado. Que Jesús haya padecido fuera de la puerta significa que esta salvación no solo pertenece a los judíos. El autor de Hebreos, en el capítulo 13, los versos 12 y 13, nos dicen que por esto Jesús padeció fuera de la puerta, porque indicaba que la salvación no pertenecía solo a un grupo étnico, no pertenecía a una nación ni a un grupo de personas particulares. Padeció fuera de la puerta para indicarnos que la salvación es universal, es para todo aquel que cree, es para que de todo el mundo puedan venir y beber del agua de la vida eterna. Así que nunca discrimines por raza, nunca discrimines por situación social ni por ninguna otra cosa. El Evangelio echa por tierra completamente, ¿verdad?, el racismo, echa por tierra el machismo, feminismo, todos los ismos los tira abajo, ¿verdad?, porque comprende a la humanidad como igual ante los ojos de Dios. Por eso el apóstol Pablo viene a decir después: ante los ojos de Dios no hay judío ni griego. Ante los ojos de Dios, ¿verdad?, dice, ni siquiera hay hombre ni mujer. Es decir, todos están a la par delante de sus ojos y Él no hace acepción de personas. Entonces vemos cuán importante es esto, el Gólgota, fuera de la puerta. La salvación es universal. Eso también es el mensaje de la cruz. Es que
es una sustitución y una sustitución de carácter universal. En tercer lugar, la cruz es un maravilloso regalo, es un precioso y valioso regalo de parte de Dios para todos nosotros. En el verso 24 del capítulo 15 de Marcos se nos narra un detalle muy importante. Se nos dice que los soldados romanos echaron suerte sobre sus ropas y se repartieron sus vestidos. Ellos están cumpliendo con el Salmo 22, con esa acción, pero lo que me llama la atención de esta acción es que mientras Cristo está entregando su vida en la cruz del Calvario, dándonos un regalo inmenso, un regalo totalmente fuera de nuestra comprensión, el regalo de la vida eterna, el regalo de la gloria de su propio reino. Cristo padeciendo en la cruz es Dios regalándonos la vida eterna, dándonos, abriéndonos las puertas al reino de los cielos, como lo vamos a ver más adelante. Y estos soldados romanos estaban tan cegados ante esta realidad espiritual que estaban peleándose por los vestidos de Jesús. Se estaba entregando en esa cruz el regalo más glorioso a la humanidad y estos estaban peleando un pedazo de género. Estos querían llevarse a su casa, ¿verdad? Una ropa usada, ¿verdad? Es tanta la ceguera del ser humano que no entiende el regalo que se dio en la cruz, que solo quieren usar a Jesús para algo mínimo, para llevarse un pedazo de ropa a su casa, un pedazo de género a su casa. Muchos no entienden la palabra de la cruz, no entienden el poder que ésta tiene y por eso solo quieren usar a Jesús para que les ayude un poco en sus negocios, para que colabore con ellos y los sane, ¿verdad?, emocionalmente un tiempo. Ven a Jesús como nada, ¿verdad? Mejor les sería un psicólogo, mejor les sería un coach, mejor les sería cualquier otra persona antes que Jesús, ¿verdad? No entienden la profundidad del regalo que se está entregando en la cruz del Calvario. Mi amado, que delante de Cristo tú no pelees las ropas, que delante de Cristo, ¿verdad?, tú no estés pendiente de qué cosa material puedes ganar con Jesús, ¿verdad? Si ese es tu espíritu, cualquier otra persona te sirve más, incluso muchas otras religiones le harían mejor. Sin embargo, Cristo vino para darte vida eterna, vino para darte justicia eterna, una justicia que no podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas, no importa lo que hagamos. Vino a darnos la bendición espiritual que supera por mucho cualquier obsequio, cualquier cosa material que podamos tener. Y no solo nos regala a Cristo su Hijo, sino que con Cristo nos da también todas las cosas. Si no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también juntamente con Él, dice la Escritura, todas las cosas? Vamos a leer el Salmo 22, 18, para que veamos cómo se cumple esta profecía textualmente a los pies de la cruz. Dice Salmos 22, verso 18. Leamos todos juntos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Ellos tenían delante el regalo más grandioso que bajo el cielo que en toda la creación se haya visto. Y ellos estaban disputando por cosas mínimas, tirando al azar un pedazo de género. Mi amado, que Cristo te aproveche en lo máximo, que te lleve lo mejor que Él vino a entregar, ¿verdad? Él no solo quiere que tú te inspires por su vida y ejemplo, quiere que tomes de Él lo que Él vino a regalarte. Él no padeció solo para mejorar tu ánimo. Él no se sacrificó solo para que tú te vuelvas una mejor persona y un buen ciudadano en este mundo. Él se sacrificó porque tú tenías que morir, porque la condenación estaba sobre tu propia cabeza, el infierno era tu destino, y Él tuvo que ponerse en ese lugar para recibir el castigo, para librarte a ti. Él te liberó de la muerte, te salvó de la condenación, te dio y te regaló vida eterna gratuitamente, derramando su sangre. Su sacrificio es un regalo inmerecido, glorioso. Aprovéchalo en toda su magnitud, valóralo, ama a Cristo por esa acción y concédele tu alabanza diariamente. Que el Señor
te pueda bendecir, tú dile: Señor, abre mis ojos para ver el regalo que se dio en la cruz. Oremos al Señor diciendo: Señor, abre los ojos de mi espíritu para ver el gran regalo que entregaste en el Gólgota, para de recibir, Señor, de ti el gran regalo que nos diste en esa cruz bendita. Entonces, vamos repasando. La cruz significa sustitución. La cruz significa una salvación universal. La cruz significa un maravilloso regalo. En número 4, la cruz significa el acceso a un nuevo reino. La cruz significa la apertura de puertas a un reino que estaba totalmente, que no podíamos alcanzar por ningún medio, ¿verdad? El verso 26 del capítulo 15 de Marcos dice que en la misma cruz estaba escrito el título de su causa. Y el título de su causa, Pilato mandó escribir: el rey de los judíos. Los judíos no querían que se escribiera eso, sino que ellos decían: si dice rey de los judíos, va a ser como que todos nosotros lo avalábamos, así que no se escriba eso. Y Pilato finalmente dice: lo que he escrito, he escrito. Y puso punto final y puso sobre la cruz de Cristo como causa, se ponía sobre la cabeza de los condenados la causa por la que fueron condenados. Y en el caso de Jesús decía: rey de los judíos. Y seguramente Pilato lo hizo para también justificar él la muerte de Jesús, porque si cualquiera miraba y decía sobre la cabeza rey de los judíos, digamos, estaba bien justificada la muerte, porque significaba que era alguien que intentó derrocar el poder de Roma, que intentó hacer de los judíos nuevamente un reino, y se justificaba su muerte. Por eso Pilato mandó a escribir eso, porque él sabía que la muerte de Jesús era injustificada, pero escribe rey de los judíos para que públicamente pudiera justificarse su asesinato. Y sin embargo, sin saberlo, Pilato estaba también profetizando, estaba escribiendo rey de los judíos, estaba anunciando al mundo que el que estaba muriendo en esa cruz era verdaderamente un rey. Fíjate que Pilato lo dudó en un momento, le preguntó a Jesús, le pregunta: ¿eres tú rey? Y Jesús le dice: tú lo has dicho, ¿verdad? En otro evangelio Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Y le explica por qué su reino no es de este mundo. Jesús es el rey del reino del cielo, que murió en un reino distinto. Él murió en el reino de tinieblas, ¿verdad? Derrotado. Se supone que derrotado por el reino de tinieblas. Sin embargo, Jesús venció al morir en la cruz. ¿Por qué? Porque Él muere para luego resucitar, para vencer a la muerte. Cuando Jesús se levanta de los muertos, quebranta la obra de la muerte, el poder de la muerte, lo destruye completamente y permite que nosotros podamos salir también de sus dominios. Jesús es el rey, ¿verdad?, que ha muerto. Jesús es el rey del reino de los cielos, que se ha entregado en un reino que estaba en contra, el reino de tinieblas, un reino que no quería su presencia. Jesús finalmente fue muerto como un rey. Por lo tanto, que Jesús haya venido significa la apertura de un nuevo reino. Y cuando Jesús manda a predicar, recuerdan a sus discípulos, Él dice: prediquen así: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. La muerte de Jesús, la cruz, implica que se han abierto las puertas a un nuevo reino, que tenemos acceso a pertenecer al reino de los cielos. Y no hay un costo que debamos pagar para eso. Creyendo en Cristo, entramos a ese reino. Por tanto, la pregunta esta mañana es: ¿de qué reino somos? ¿En qué reino participamos? ¿Qué reino nos influye más? ¿El reino caído de este mundo? ¿El reino condenado de las tinieblas? ¿O el reino de Dios? El reino de Dios es real,
pertenecemos a Él, los que tenemos fe en Cristo. Somos influidos por ese reino. La provisión viene de ese reino. La bendición, la justicia, los recursos espirituales proceden del reino de los cielos para cada uno de nosotros. Y esa provisión no es etérea, esa provisión no es imaginaria, es una provisión tan real que cuando Jesús mandó a predicar a sus discípulos, les dijo: no lleven dinero en el cinto, no lleven muda de ropa, vayan, porque el reino de los cielos les sostiene. El reino de los cielos influye en nuestros corazones el día de hoy a todos aquellos que ponen la fe en Cristo y que creen en la palabra de la cruz. La palabra de la cruz te hace ciudadano del reino del cielo, un nuevo reino. Número 4. Entonces, sustitución. Número 2, salvación universal. Número 3, la cruz es un maravilloso regalo. Número 4, la cruz es la entrada a un nuevo reino. Número 5, la cruz es la manifestación gloriosa del amor de Dios. El mensaje de la cruz, la visión de Cristo siendo crucificado, nos expresa en toda su magnitud el amor de Dios por nosotros. Un amor bendito. Y esto lo vemos de una manera gloriosa en el verso 34 del capítulo 15 de Marcos, cuando Jesús, estando crucificado, Él expresa, grita y dice, Él lo dice, ¿verdad? Aparece la transliteración ahí de lo que Jesús dijo. Él dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús hace este grito, ¿verdad? Cumpliendo también una profecía del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús no es una pregunta, digamos, para obtener información. Jesús sabía por qué Dios lo estaba desamparando. Jesús sabía por qué su Padre lo estaba desamparando. Pero en el momento en que Él se ve desamparado por su Padre, en el momento en que Él se ve abandonado por su Padre, en el momento en que todo el pecado de la humanidad está viniendo sobre Él, en ese momento Él clama del corazón. Es prácticamente la única oración que Jesús no comienza diciendo Padre. Siempre Jesús, cuando ora, Él dice Padre. En esta oportunidad Él no dice Padre, Él dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siente por primera vez desde antes de la eternidad, el Hijo ha cohabitado con el Padre, ha recibido su amor, ha recibido su afecto, ha recibido el amor del Padre continuamente, y por primera vez se siente desamparado. Por primera vez el Hijo es desamparado porque ha recibido toda la condenación de la humanidad sobre sus espaldas. Y Él grita diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Esta expresión debe conmovernos profundamente, porque es una expresión donde Jesús, ¿verdad?, está impactado por el gran amor del Padre hacia la humanidad. Es como si Jesús estuviera diciendo: ¿cómo es posible, Padre, que me desampares a mí por ampararlos a estos? ¿Cómo es posible que a mí me den la espalda para tomar para ti a la humanidad caída? ¿Cómo es posible, Señor? ¿Cuán grande es tu amor? Es una expresión de asombro, una expresión también de adoración a su Padre, diciéndole: cuán grande, Señor, es tu amor. Jesús sabía con mucha certeza, con seguridad, lo que estaba ocurriendo en esa cruz. Ninguno de los demás que estaban allí entendía lo que ocurría. Y por eso Jesús también sobre la cruz dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que están recibiendo, no saben qué ocurre en este lugar. Mas ahora, por el Espíritu Santo, se nos revela el significado glorioso de la cruz. La cruz es la manifestación gloriosa de su amor. Y vamos a leer este verso de Gálatas 3:13, donde se nos dice precisamente que el mensaje de la cruz es la revelación del amor de Dios manifestado en su Hijo. Dice Gálatas 3:13, leámoslo todos juntos. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito:
maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús en la cruz se estaba haciendo maldición para que nosotros fuéramos benditos. Este es el primer punto, el punto de sustitución. La Escritura dice que por su pobreza nosotros fuimos enriquecidos. La Escritura también dice que por sus llagas nosotros fuimos sanados. La Escritura también dice que por su muerte nosotros recibimos vida eterna. Ese es el principio bendito. Él cargó nuestra maldición para darnos a nosotros bendición. Él se puso en nuestro lugar para ponernos a nosotros en el lugar suyo. Nosotros hoy día disfrutamos de cielos abiertos, disfrutamos del favor de Dios solamente porque Cristo se puso en nuestro lugar y Él nos puso a nosotros en el lugar de Él. Estamos puestos en un lugar de privilegio absoluto en el mundo espiritual. Los que ponen la fe en Cristo están en un lugar mucho más privilegiado que los ángeles. Los ángeles están en una posición de servidores delante de Dios. Nosotros estamos sentados a la diestra de Dios juntamente con Cristo en lugares celestiales. Tenemos una posición mucho más alta que los ángeles. Tenemos un lugar privilegiado en el reino. Y no es por nuestra obra, no es por lo que hayamos hecho, es porque Cristo se puso en nuestro lugar de maldición. Fue hecho maldición, fue hecho pecado, dice la Escritura, para ponernos a nosotros en su posición de gracia, en su posición de favor, delante de nuestro Dios, en la posición de justicia. Hoy somos justificados, hoy podemos presentarnos ante el Padre plenamente perdonados, santificados por esa sangre, por lo que Él hizo. Él lo hizo posible. Toda gloria a Cristo, toda gloria a Dios, toda gloria por lo que Él hizo. La gloria de la cruz, del crucificado, la gloria de aquel que fue al madero para darnos salvación y vida eterna. Eso es el poder de la palabra de la cruz. El poder, ¿verdad?, que fue capaz de desamparar a su propio Hijo por ampararnos a nosotros. Así que cuando escuchamos nosotros el gemido de Cristo en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, nosotros también en nuestros corazones hemos de gritar: Dios mío, ¿cómo es posible que me hayas amparado? ¿Cómo es posible que me hayas aceptado? ¿Cómo es posible que hayas abierto las puertas de tu reino y me hayas adoptado como un hijo? ¿Cómo es posible que hoy día yo te llame Padre? ¿Cómo es posible? Cristo el Señor nos ha dado la plenitud de la gracia para hacernos a nosotros hijos de Dios. Repasemos. La cruz significa primero una sustitución, un cambio ahí de posición, que esta salvación es universal. En tercer lugar, significa un maravilloso regalo. En cuarto lugar, significa la entrada a un nuevo reino. En quinto lugar, significa la manifestación bendita de su amor por nosotros. Y en sexto lugar, significa un nuevo camino para llegar a Dios, un nuevo camino para tener relación con Dios. Y esto lo vemos en el verso 38 del capítulo 15 de Marcos, cuando se nos dice que cuando Jesús muere, Jesús dice, entrega el Espíritu, inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, dice la Escritura, de arriba abajo. El velo del templo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era como la indicación de que Israel no podía pasar al lugar santísimo. Por eso el autor de Hebreos dice que el Espíritu Santo daba a entender con esto que aún no se abría un camino hacia el lugar santísimo mientras la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, mientras se ofrecían los sacrificios en el lugar santo, no había acceso al lugar santísimo. Estaba cerrado, clausurado por el velo del templo. Pero cuando Jesús muere, hay una señal gloriosa en el templo. El velo se rasga, el velo se rompe, indicándonos, y se rompe de arriba abajo, indicando que no fue la acción humana que lo rompió, fue la acción de Dios. Por eso se rasga desde arriba hacia abajo, porque es Dios quien está haciendo esa acción de romper el velo.
¿verdad? Se cumple su voluntad, es bendito esto, es como que el velo que representa el pecado del hombre que nos separaba de Dios, es como si Dios hubiera estado esperando ese momento, hubiera estado esperando, ¿verdad? Que el Hijo de Dios muriera. Es como si el Padre estuviera viendo agonizar a su Hijo y en el momento en que su Hijo entrega el Espíritu, el Padre toma el velo y lo rasga completamente. Está diciendo, se acabó la separación, se acabó ahora todo obstáculo. Ahora la humanidad viene hacia mí para recibir vida eterna. Ahora la humanidad es adoptada por Dios como hijos, ¿verdad? Es la pasión de Dios. Dios nos ama con pasión. Y que el velo se haya rasgado de esa manera es un testimonio bendito, ¿verdad? De la pasión por Dios para salvarnos. Dios deseaba salvarnos. El Padre no deseaba ver a su Hijo sufrir, ¿verdad? Pero lo vio sufrir por causa de nosotros. De manera que cuando Cristo muere, inmediatamente en el acto, el velo del templo se rompe, dándonos acceso al reino de los cielos, abriéndonos un camino nuevo y vivo. Fíjate lo que dice Hebreos 10:20. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El autor de Hebreos quiere que interpretemos este velo rasgado como la propia carne de Jesús, como el propio cuerpo de Jesús. Es como si Jesús se hubiese puesto en lugar del velo y su carne, ¿verdad? Su carne que fue destruida, nos diera acceso ahora al reino de Dios. El cuerpo de Cristo fue roto. ¿Se recuerdan cuando hablamos del pan, ¿verdad? La figura del pan, ¿verdad? Siendo partido. El cuerpo partido y la sangre derramada nos dan acceso a este nuevo reino. Nos ofrecen un nuevo camino. Dice un camino nuevo, es decir, este camino no existía antes, no es el camino de la ley de Moisés, no es el camino de ninguna religión, es un camino nuevo y es un camino vivo. O sea, es un camino que es una persona, es Cristo el Señor. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. El camino es una persona con quien nos relacionamos el día de hoy. Así que relaciónate con Cristo. Tu relación con Cristo es tu camino a la vida eterna. Es tu camino hacia el reino de los cielos. Él nos ha abierto un camino nuevo y vivo hasta atrás del velo, hasta el lugar santísimo. Y no hasta el lugar santísimo del tabernáculo terrenal, sino hasta el lugar santísimo del cielo, el verdadero lugar santísimo en el santuario del reino del cielo. Así que, amado, Él nos ha bendecido. La palabra de la cruz tiene todas estas implicancias benditas que hemos revisado esta mañana. La palabra de la cruz implica la sustitución. La palabra de la cruz implica una salvación universal para todos. La palabra de la cruz implica un maravilloso regalo más grande que todo lo que podríamos recibir. La palabra de la cruz implica un nuevo reino del cual pertenecer. La palabra de la cruz significa la manifestación de su amor y un nuevo camino y una nueva relación con Dios. Todas esas cosas significan el sacrificio de Cristo. Todas esas cosas están ahí delineadas en el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Se nos da a conocer el significado de la cruz de Cristo, el significado de su muerte, de su entrega, para que nosotros aprovechemos esa muerte. Mi amado, no hagas vana la cruz de Cristo. Que la cruz de Cristo no sea vana en ti. Que Cristo no se haya entregado en vano por tu alma. Recibe hoy el regalo que el Señor te entregó, entregándose y muriendo por ti. Recibe el regalo de la cruz del Señor. Recibe el mensaje de la cruz de Cristo que tiene poder para librarte de este reino de tinieblas y hacerte nacer de nuevo en un reino donde serás plenamente amado, aceptado, donde ya no tendrás temor. Es un reino donde Dios es tu Padre, donde estás plenamente protegido, plenamente protegida, librado de todo mal y con la promesa gloriosa de estar con el Señor por toda la eternidad. Recibe esta mañana
el regalo de la cruz de Cristo. Repite conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por el regalo que me diste en la cruz. Gracias por ponerte en mi lugar, llevando y cargando mi castigo para darme plenitud de vida eterna. Señor, gracias por salvarme. Gracias por rescatarme. Gracias por darme vida eterna y abundante. Padre, ayúdame a conocerte y ayúdame a caminar este camino bendito de comunión contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si has hecho esta oración con nosotros, queremos conocerte. Escríbenos por mensaje interno. Nos vamos a contactar contigo para ayudarte en tu vida de fe, para colaborar con esa fe que ha nacido en tu corazón. Estamos en este mundo para servirte, para servir a todos aquellos que deseen conocer acerca de esta salvación tan grande que no podemos descuidar. Mis amados, involucrémonos en el servicio de la iglesia, involucrémonos tomando la cruz del Señor. Recuerden, Él se puso en nuestro lugar, llevó nuestra maldición. Ahora nuestro privilegio y nuestro honor más grande es ponernos en el camino de Cristo, tomar la cruz del Señor, caminar sus pasos, experimentar su vida, para finalmente experimentar también su resurrección y la gloria del reino de los cielos. El Señor te bendiga, te inspire esta mañana también y te inspire durante la semana con esto, la palabra de la cruz, que es poder para todo aquel que cree. Vamos a orar al Señor y vamos a adorarlo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, te damos por tu bendición eterna. Gracias, Señor, por esa cruz de maldición, donde tú te hiciste pecado, Señor, donde tú recibiste maldición para bendecirnos, donde tú recibiste, Señor, heridas, llagas para sanarnos, Señor, donde tú, Señor, fuiste empobrecido para enriquecernos a nosotros, donde tú, Señor, entregaste tu vida y moriste para darnos vida eterna. Padre, gracias te damos, Señor, todo honor, toda gloria, toda alabanza, porque todo fue por ti, porque no hay mérito en nosotros, Señor, sino que confiamos plenamente en tu obra, confiamos plenamente y queremos caminar este camino nuevo y vivo que tú abriste, Señor, a través del velo, a través, Señor, de tu propia carne, para darnos acceso al lugar santísimo. Padre, gracias por mis hermanos que reciben esta mañana el mensaje poderoso de la cruz, que reciben la palabra de la cruz, que es poder para todo aquel que cree. Bendiga a los santos, guárdalos, protégelos, Señor, y líbralos de todo engaño de las tinieblas. Guárdalos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vamos cantando al Señor. Abunda tanta maldad, en medio de un cruel invierno que ha afectado a la humanidad. No desmayaremos, serviremos al Señor, alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor.
hay corazones que han dejado de palpitar. Alejando tu palabra se han venido a cauterizar. Y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. La tormenta aumente, no se mire salir el sol. El calor de la palabra cubrirá nuestro corazón y no desmayaremos, serviremos al Señor. Alzaremos nuestra voz, serviremos al Señor. Cantemos juntos. Mi casa y yo serviremos al Señor, cumpliremos el llamado que Él nos dio. Oh, mi casa y yo serviremos al Señor, juntos serviremos al Señor. Aleluya. Señor, te serviremos. Nuestra casa, Señor, te servirá. Nos involucraremos contigo, Señor, porque queremos caminar tu camino. Queremos, Señor, identificarnos contigo en tus padecimientos, Señor, en tu predicación, en lo que tú hacías, Señor. Involúcranos, Señor. Involúcranos a nosotros con el ministerio cristiano. Involúcranos a nosotros, Señor, con la misión que tenemos en este mundo. Padre, que podamos experimentar el movimiento de la palabra, que podamos experimentar el movimiento de la oración y que podamos experimentar el movimiento de la misión. Señor, que estos tres movimientos sean parte de nuestra vida, Señor, y sean parte de la vida de la iglesia. Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Un privilegio poder servir al Señor, poder estar con Él, poder compartir su palabra. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que esta semana seas lleno de la inspiración de la palabra de la cruz, de esta palabra que tiene gran poder, del Evangelio de Jesucristo sobre tu vida. Compártelo con otros, ¿verdad? Recuerda, pon la palabra que se predica en el día del Señor, manténla en tu corazón, y si tienes la oportunidad, compártela con otros en la semana, dala a conocer, porque mientras más la das a conocer, también esa palabra más se profundiza en ti mismo, más decanta en ti mismo y más te bendice, más te transforma, más te llena de gracia, vitalidad y vida eterna. Que el Señor te bendiga durante esta semana. Recuerda conectarte día martes, nos conectamos en los cultos familiares, día viernes estamos reuniéndonos para la oración. Que el Señor te guarde, te bendiga, te llene de bendición y de vida abundante. De aquí oramos también para que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo te acompañen ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí nos vamos cantando con toda alegría y gozo al Señor. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas
con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Su misericordia y poder de su amor son la fuerza mayor, fuerza mayor. Mirando a Cristo en unidad, victoria en su nombre nos da su verdad. Es con fuerza y poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Las armas de la guerra no son de este mundo, son fuertes en Dios, fuertes en Dios. Su misericordia, el poder de su amor son la fuerza mayor, fuerza mayor. Mirando a Cristo en unidad, gloria en su nombre nos da su verdad. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. No es con fuerza ni poder, mas con su Santo Espíritu. Mas con su Santo Espíritu. Mas con su Santo